Muy buenas noches, damos gracias a Dios nuevamente de estar acá con ustedes en este espacio de la Casa de Paz de Colombia. Les damos la bienvenida para escuchar esta nueva enseñanza en nombre del Ministerio Casa de Restauración Fuerte de Argentina, dirigida por el pastor Fernando Acuña y por la pastora Victoria Lascano, y la Casa de Paz en Colombia, dirigida por su esposa Jenny Joya Hernández y quien es Carlos Avellaneda Rueda. Vamos a iniciar con una oración. Amado Padre Celestial, damos muchas gracias por este momento, por esta casa de paz, Señor, porque sabemos, Señor, que tú pones en el corazón de todas las personas el querer conectarse, Señor, para que tú nos uses a través de esta enseñanza y bendigas a quienes has traído a escucharla. Señor, hoy ponemos en tus manos a cada una de las personas aquí presentes, para que seas tú, Padre, el que avive en ellos la presencia del Espíritu Santo, para que sean no solo oidores, sino también hacedores, y que el Espíritu Santo nos dé el entendimiento de la importancia que es orar conforme a tu palabra, que no te permitas que hagamos oraciones emocionales e incorrectas, oraciones terrenales que no tienen sentido para ti, Padre nuestro. Danos tu poder y autoridad para romper toda la presencia del enemigo que haya sido creada en cada uno de nosotros. Que se cancele toda palabra puesta de maldición, de pobreza, de iniquidad sobre la vida de cada uno de los que aquí estamos presentes. Que se rompa todo yugo generacional de opresión, todo pacto hecho a través del ocultismo que nos haya atado a la vida de tristeza, aflicción, pobreza, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Te lo declaramos y lo damos por hecho, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los dejo entonces con mi esposa Jenny, que es la que va a dirigir hoy esta palabra, esta enseñanza que tenemos para todos ustedes. Muchas bendiciones. Gracias. Bueno, buenas noches. Damos gracias de verdad a todos los que hoy el Señor les ha permitido estar aquí. La palabra hoy se llama Caminando en Gracia Sobrenatural. Nada más con ese nombre dice uno, wow, ¿qué nos espera? Ojalá la presencia del Espíritu Santo en cada una de ustedes, en cada uno de nosotros, pueda llegar como el objetivo de ese refrigerio que nuestro espíritu necesita para poder restaurarnos y fortalecernos. Entonces, iniciamos con la palabra, el versículo bíblico que dice Efesios 1, 3, 5. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Entonces, ¿qué nos explica aquí esta palabra? Nos dice que Dios siempre tuvo planeado salvarnos por medio de la muerte de Jesús. Hemos sido rescatados del poder de este mundo malvado, gobernado por Satanás, lleno de crueldad, lleno de tragedia, lleno de tentaciones y de engaños. Este rescate no nos quita del mundo, al menos por ahora, sino que nos libera de la esclavitud, de que seamos esclavos del pecado. Dios lo salvó tanto a usted como a mí, para que podamos vivir para Él. La manera en que usted vive debe surgir una pregunta y decirnos, ¿reflejamos nosotros gratitud a Dios por habernos rescatado? ¿O hemos dejado de ser leales al mundo para ser leales a Cristo Jesús? Entonces, miremos qué significa la palabra gracia.
Gracia es un regalo de Dios para todo aquel que cree en Jesucristo. Por lo tanto, igual que la fe, Buenas noches. Buenas noches. Solo mediante esa gracia podemos ser salvos. Podemos encontrar un significado de gracia en hebreo y en griego, y dice, el término gracia en el Antiguo Testamento era el hebreo en, H-E-N, mientras que en el Nuevo Testamento era en griego, y allí decía que era charis. Entonces, aquí encontramos dos términos que son originales y que terminan significando el favor o la bondad que tuvo Dios hacia nosotros. En especial, debe tener algo muy claro, o debemos tener algo muy claro, y es que la gracia fue ganada sin merecerla. En el idioma griego, la gracia significa ese favor de Dios hacia los que no lo merecen y a los que merecen juicio. También significa que es un regalo inmerecido, que en este caso tiene que ver es con nuestra salvación. Entonces, para que se entienda mejor el significado de esa palabra gracia, debemos buscar compararlo con dos palabras que siempre van a estar alrededor, que es misericordia y que es justicia. Entonces, ¿qué es la justicia? La justicia es cuando Dios nos da lo que merecemos. Vamos a poner un ejemplo. Si tú eres un empleado bueno y fiel y llegas a tiempo a tu lugar de trabajo y aprovechas y sabes cuáles son las metas de la empresa y las cumples, entonces cuando llega el día de dar un aumento, tú lo vas a recibir. Y ese recibimiento es lo que decimos que ha sido justo el aumento de ese salario o ha sido justo el reconocimiento de esa bonificación. ¿Y qué es entonces misericordia? La misericordia es cuando Dios no nos da de lo que merecemos. Por ejemplo, merecíamos el castigo eterno, merecíamos un castigo en una aflicción en el infierno, pero Dios tuvo misericordia de nosotros y no nos dio lo que realmente nos merecíamos con respecto a un castigo. Eso es cuando Dios también como que nos salva o nos protege de ciertas circunstancias, ahí sentimos que hay misericordia del Señor, porque no lo merecíamos, pero no lo recibimos. Y gracia, entonces es cuando Dios nos da lo que no merecemos. Nos da lo que no merecemos. Bueno, entonces, encontramos 7 aspectos de la gracia. 1, la gracia es gratis. No se puede ganar o merecer, porque si la pudiéramos ganar, sería gracia, sino justicia. Entonces, si la gracia es gratis y a ustedes le da alguna cosa que es gratis, ¿qué es lo que debe hacer? Pues recibirla. Entonces, no es esforzarnos por ganarla, porque ya la recibimos. O sea, ya no la ganamos. 2, otro aspecto de la gracia es que es soberana. Dios toma la iniciativa y se la extiende a quien Él quiere, como quiere y cuando quiere. Hemos escuchado en muchas ocasiones hablar de la soberanía de Dios, ¿no? Entonces, mire que es Dios el que escoge quién va a una aflicción o a quién salva de una aflicción, quién redime, a quién perdona. Ese es hablar de soberanía. 3, tercer aspecto.
La gracia de Dios solo viene a través de nuestro Señor Jesucristo. Ojo con eso. La gracia de Dios solo viene a través de Jesucristo. Entonces, no existe ningún otro canal. No llega por ningún otro medio. Entonces, miren que esa fue la obra redentora y perfecta de Jesús, su sacrificio. ¿Para qué? Para que la recibiéramos. 4. La gracia solamente es ofrecida a los humildes. Recuerden siempre algo. Nosotros podemos decir que amamos a Dios, pero de pronto no tenemos un corazón humilde, sino un corazón altivo. Y Dios siente que esos corazones altivos son desagradables para Él. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Que nosotros seamos capaces de doblegar nuestro corazón, de venerarlo a Él, de inclinar nuestra cabeza y ser humildes, tener esos corazones dispuestos, corazones mansos. Y respecto de la gracia de Dios se activa en nosotros cuando nos comprometemos con Él. Y al comprometernos, Dios nos da gracia para poder llevar a cabo el plan o el propósito que Él tiene o que requiere de nosotros. Solo a través de la fe podemos apropiarnos de la gracia de Dios. Recuerden algo. En el Antiguo Testamento encontrábamos lo de la ley y el resultado de la aplicación de la ley, lo que Moisés conocía, era la maldición. Pero en el Nuevo Testamento, esa ley es cambiada por la gracia. Hay una obra y viene a reemplazar a la ley, la viene a reemplazar la gracia. Entonces ya no vamos a recibir maldición, sino al contrario, por recibir la gracia vamos a recibir la bendición. 7, el único administrador de la gracia de Dios, adivinen quién es. El Espíritu Santo. Uno de los nombres del Espíritu Santo que él recibe es Espíritu de gracia. Entonces es importante que eso, el que apunta, aprende. El que retiene y pide discernimiento, también adquiere conocimiento y por lo tanto entendimiento. Entonces miren que la gracia es como esa influencia divina sobre qué, sobre nuestro corazón, que nos guía, es esa fuerza sobrenatural que Dios nos da y que nos lleva a obedecerle y a hacer las cosas como Dios las hace. Si nosotros no tenemos gracia para algo, no podemos hacerlo. Se convertirá entonces esa gracia es como en una carga, porque no logramos entenderla. Cuando alguien entra a un ministerio, cuando alguien empieza a buscar de Dios, sin la gracia para ello, pues no le va a ir bien, no la va a entender. Si entra una aflicción, va a sentirse más emproblemado. Pero cuando Dios nos da la gracia, también nos da la habilidad para hacerlo, para recibirla, para disfrutarla. Entonces, ojo, cuando actuamos sin gracia, estamos actuando como en el Antiguo Testamento, bajo la ley, tratando de hacer las cosas a nuestra fuerza, a nuestro parecer. Es cuando podemos perfectamente caer en la vida pecaminosa y que vamos a recibir maldición. Entonces nada nos prosperará, las áreas de nuestra vida empiezan a complicarse, a enredarse. Y ahí es donde nosotros tenemos que analizar por dónde estoy moviendo. Porque cuando caminamos en gracia, nadie tiene que empujarnos a hacer las cosas, nos nace. Ya sabemos que hay un avivamiento dentro de nosotros que
lo ha dado el Espíritu Santo y que nos motiva, nos dirige, porque hemos aprendido a sujetar nuestro pensamiento y nuestra voluntad a su presencia. Hay dos dimensiones de la gracia. Una, la del acceso. Entonces, este acceso es para con Dios y para con los hombres. Necesitamos la gracia para poder llegar a ser salvos. Y también la necesitamos para que en nuestra vida diaria podamos ser mejores padres, mejores amigos, mejores cónyuges, mejores hijos, mejores líderes. Necesitamos de gracia para poder predicar, para poder enseñar, porque cada vez que nosotros venimos a la presencia de Dios, vivimos esa experiencia. Con Él pasamos a una mayor dimensión de... Y ahí es donde nos empiezan a suceder cosas inexplicables que a veces para el mundo no logran entender. Por ejemplo, que escucharon una canción o algo y sintieron quebrantamiento, es la emoción incontrolable de sentirse identificado, pero eso es sentirse lleno de gracia. Eso es la gracia sobrenatural que hemos tenido por la capacidad de intimidar con Dios. Entonces, a veces escuchamos también frases que dice, yo no sé por qué, pero te vamos a perdonar la deuda. ¡Wow! Eso es estar llenos de gracia. O dicen, yo no sé por qué, pero te vamos a dar a ti el empleo. Y uno dice, oye, ¿esto por qué? A mí, si había muchos más adelante, porque estás lleno de gracia. Porque la fe está puesta en ti, te has aferrado a ella. Ese es uno de los aspectos. Si nosotros, o escuchábamos en los católicos, que para ser salvos lo hacían a través de obras, aquí yo les digo que en esta enseñanza el recibir esa gracia es merecida, pero que Dios la dejó para nosotros, nos lleva a ser salvos por la fe. Entonces, mire cómo pueden estar sucediendo cosas increíbles y nos preguntamos a veces, ¿y yo cómo llegué hasta aquí? Entonces, ahí debemos empezar a identificar y a apreciar que llegué hasta allí porque ha sido la gracia de Dios la que me ha tenido en cuenta, la que me ha permitido tener el acceso a lo que hoy estoy disfrutando. ¿Sí? Y dos, la otra dimensión es el poder sobrenatural. No todos los cristianos pueden llegar a esta dimensión. Y para entenderlo mejor, debemos saber que el poder de Dios está descrito con distintos nombres en la Escritura. Algunas de estas maneras son, cuando hablamos de finanzas, nosotros hablamos de finanzas en lo terrenal, siempre uno habla de la parte financiera. El dinero para nosotros es cómo nos vamos a financiar algo. Pero en el poder de Dios, en las Escrituras se habla es de riquezas. Por eso nosotros en Filipenses 4:19 debemos aferrarnos a esa promesa. A Dios que dice, os suplirá todo lo que nos haga falta conforme a las riquezas en Cristo Jesús. Ustedes saben que el dueño del oro y de la plata es Dios. Que si hoy están recibiendo un sueldo, es porque Dios ha permitido ponerlos en ese puesto de trabajo para que lo reciban. Entonces, vamos a mirar otra. En el área del servicio y del ministerio, ¿cómo le llamamos a él? ¿Cómo le llamamos a esto que podemos estar aquí recibiendo palabra? Y lo que la gracia hace sobre nosotros los que enseñamos. Ese es el poder de la unción que hace el Espíritu Santo, que es el que guía, que es el que nos lleva a transmitir el conocimiento. Cuando Él nos usa es cuando encontramos unción.
Otra, en el área legal. Cuando en las cosas legales encontramos que el poder de Dios se llama autoridad. Por eso hablamos que Satanás tiene legalidad y que alrededor nuestro puede atacar de manera legal las diferentes áreas de nuestra vida. Pero la Escritura a nosotros, por gracia, nos da la autoridad para cancelarlo, para recordarle que en esa cruz fue vencido, que no tiene poder, pero tenemos que hablarle con autoridad. Otra área que encontramos es el área de los milagros. Entonces, ¿cómo se llamará ese poder de Dios cuando cuando surge un milagro en lo que estamos esperando, por lo que estamos orando? En las Escrituras hablamos del poder de la fe. Y en el área del carácter, el poder de Dios lo va a llamar gracia. Entonces, cuando hemos muerto a ese hombre viejo que nos hacía de carácter fuerte, de corazones duros, de que no éramos capaces de perdonar, y somos transformados por la presencia del Espíritu Santo, es cuando viene a derramarse la gracia sobrenatural sobre nosotros. Entonces, sin esa gracia sobrenatural de Dios, no podemos ser ni hacer nada. Ustedes lo van a decir qué quieren hacer, tener. Entonces, mire, no es que nos volvamos santos, es imposible ser santos, pero no podemos negarnos a nosotros mismos. No podemos negar nuestra comodidad y cruzar la línea de la razón y ser el buen esposo y ser el buen mentor, ser el buen hijo, si no tenemos gracia. Porque ese poder sobrenatural de la gracia es la que nos convierte en lo que Dios quiere que seamos. ¿Y qué es lo que Él quiere? Que lo imitemos. Pues yo hablaba con una niña de 9 años. Esta mañana ella de un genio salió, mejor dicho, súper furiosa y yo tuve que llamar al papá a preguntarle qué fue lo que pasó. Y tuvieron una discusión. Bueno, preciso esta tarde cuando la recogí, lo primero que hizo fue darme unas quejas. Y la acusación está puesta en que ella mucho más de lo que debe hablar, o sea, le gusta como el chisme, el comentario. Una niña de 9 años. Y precisamente hoy fue atacada por compañeros. Entonces yo le decía hoy, ven, tú no tuviste la oportunidad de escoger a tus papás, ni tus papás tuvieron la oportunidad de escoger a escogerte a ti como hija. No te dijeron, venga, ya, yo quiero a fulana, o yo quiero ese papá, o yo quiero esa mamá. Pero una de las cosas que tienes que aprender a decidir en el mundo es si vas a empezar a hablar de tus papás, que esos papás no los querías, que esos no eran los papás que te mereces. Tienes que aprender a callar por amor. Tienes que aprender a pedirle al Espíritu Santo que guíe ese pensamiento tormentoso. En una niña de 9 años. Ahora imagínense nosotros con tanto tiempo que ya hemos vivido, que hoy estamos aprendiendo y nos estamos sorprendiendo de la diferencia de si nos quedamos con el Antiguo Testamento o nos quedamos en el Nuevo, si nos quedamos con la maldición o nos quedamos con la bendición. Entonces, ¿qué es la gracia de Dios según la Biblia? En Primera de Pedro 5:10 encontramos que dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Miren que esta palabra se usa para indicarnos que el favor es gratis o es inmerecido de Dios con el hombre. ¿Por qué? Cuando nosotros estamos sufriendo,
a menudo nos parece que nuestro dolor no va a terminar nunca. O sea, nos encerramos y no queremos hablar con nadie, que nadie nos mire, y al contrario, que empezamos a traer al pensamiento todo lo que nos martille y nos martirice mucho más y nos dé más angustia con respecto a la situación. Pero debemos tener algo muy claro. En comparación con la eternidad, lo que estamos viviendo es un momento. Sufrimos solo por un momento. El Señor dice que nunca nos pondrá cargas más grandes de las que podamos soportar. Entonces, si esta situación de aflicción que estamos viviendo dura tan solo un momento, la perspectiva de nuestra vida debe ser más amplia. ¿Por qué? ¿A qué nos animaba Pedro? Pedro animaba a los cristianos era a que se mantuvieran fieles durante sus pruebas. Esa fidelidad debe estar ahí, la fidelidad no puede ser por momentos, debe mantenerse. Así veamos la noche oscura, en algún momento el día va a aclarar. Entonces, cuando Pedro sacó sus cartas y algunos leían sus cartas, así como nos buscamos de la palabra que encontramos, que vamos a ser fortalecidos y vamos a ser liberados en esta vida. En ese momento de angustia encontramos paz. Pero ojo, tal vez otros no van a encontrar eso. Van a encontrar que pueden ser liberados del sufrimiento, pero a través de la muerte. Entonces, todos los que son fieles seguidores de Dios tienen asegurada la vida eterna con Cristo. Debemos pensar que cuando aseguramos eso, allá no va a haber más sufrimiento. Entonces eso debe ser como la alegría, como el gozo, como la plenitud de vivir en Cristo Jesús. Una vida eterna, sea para vida o sea para muerte, va a haber una vida eterna. En Romanos 3, 24, 16, dice, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofrece como un sacrificio de expiación que se recibe en la fe por su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por lo alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez es el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Entonces, miren, Dios nos declara justos, o sea, no culpables. Esto es como cuando un juez en una corte ha declarado no culpable a un acusado. Entonces, le dice que queda eximido de todos los cargos fueron eliminados en su expediente, ilegalmente. Entonces es como si esa persona jamás hubiese sido acusado. ¿Por qué? Porque cuando Dios perdona nuestros pecados, nuestro expediente de también queda limpio. Desde la perspectiva de Dios, es como si jamás hubiésemos pecado. Y esto es posible porque Jesús fue el que tomó el castigo que nosotros nos merecíamos. Cristo Jesús quien pagó el precio que nos liberó del pecado. El precio fue la vida de Él. Entonces, miren que Dios tiene razón de estar enojado con los pecadores. ¿Por qué? Porque se rebelaron contra Él y se apartaron de la fuente de vida. Ese símbolo de la cruz, para nosotros eso es una fuente de vida. Entonces, sin embargo, Dios siempre declara que la muerte de Cristo Jesús es el sacrificio indicado y apropiado para pagar ¿qué? Todos nuestros pecados.
en sí, Cristo fue el que tomó nuestro lugar y cumplió por completo con todas las exigencias de Dios, porque su sacrificio nos dio ¿qué? Perdón, salvación y libertad. Entonces, si nosotros nos preguntáramos en este momento, ¿qué pasó con los pecadores que vivieron antes de que Cristo viniera y murieron por el pecado? ¿Sí la salvó? ¿O fue innecesario el sacrificio de Cristo? Pablo nos enseña que Dios perdonó el pecado por medio del sacrificio de Jesús. Y que los creyentes del Antiguo Testamento, aunque no conocían el nombre de Jesús ni los detalles de su vida, de lo que haría en la tierra, siempre mantuvieron la esperanza, la fe de la llegada de ese Mesías. Y por ello serían salvos. A diferencia de los creyentes del Antiguo Testamento, usted sabe que Cristo dio la vida por usted y que todo el que crea en él tendrá vida eterna. Yo les pregunto hoy, ¿en quién tienen puesta su fe? En Efesios 2, 8, 9 encontramos la palabra de porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, si fuera por obras, muchas personas dirían, pero es que yo he hecho más obras, pero es que yo he hecho tal cosa, pero es que, y entonces ese orgullo y esa altivez sería una vanagloria. Entonces aquí el que es salvo es por fe. El que se mantiene y recibe la gracia sobrenatural es por fe. Eso es esa enseñanza me parece que aclara muchas cosas. Otra forma de describir la gracia es que Dios escoge bendecirnos en lugar de maldecirnos. Y ustedes saben, cualquier enfermedad, cualquier situación, por fe, la llevamos a la cruz del Calvario por esa situación que pasó allá. Fuimos redimidos. Ese fue el cambio que nosotros recibimos. La vida en sacrificio de Jesús fue el que se llevó nuestras enfermedades, fue el que se llevó nuestros pecados. Entonces, el primer ejemplo de gracia que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento fue el de cómo Dios sacrificó un animal para cubrir el pecado de Adán y Eva. Y eso lo podemos ver en Génesis 3:21. Entonces, siendo esto sombra del sacrificio de Cristo en la cruz por los pecados de la humanidad y la máxima revelación de la gracia divina. Si recuerdan, antes alguien pecaba y hacía un sacrificio de un animal. Ahora no. Ahora encontramos que en esa cruz nosotros podemos arrodillarnos y llegar a los pies de Cristo y llevar todo pecado y confesarlo. Y allí vamos a recibir la máxima revelación de la gracia. Dice en Juan 1:14, 17, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el del unigénito del Padre. Fue su Hijo único, el sacrificado, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, el creyente que experimenta de una manera variada la gracia de Dios y la va a encontrar en diferentes circunstancias.
cada uno de ustedes va a encontrar en diferentes circunstancias la vivencia de la gracia. Entonces, también encontramos que la gracia de Dios no tiene límites. No va hasta cierto punto, no, es ilimitada. Concede toda la salvación y nos acerca a Dios por medio de Jesucristo. Por eso todo lo hablamos en nombre del Señor Jesús. Entonces, ¿cómo podemos nosotros obtener esa gracia de Dios? Por esta razón, dice, y la verdad es que no hay forma ni esfuerzo humano para ganarse el favor de Dios, pues las mismas escrituras dice que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. En Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Para dónde iban? No se sabe. Entonces, por esta razón, en la carta nos explica que la gracia es el regalo de Dios y que únicamente la obtenemos por fe. Que por gracia nosotros vamos a ser salvos por medio de la fe, no por medio de vosotros. Entonces, ¿cuál puede ser la diferencia entre la ley y la gracia? La más relevante es que la ley eran las obras, mientras que la gracia es nuestra fe. Eso queda claro hoy de la enseñanza, ¿sí? Que durante los tiempos de la ley, el pueblo de Israel estaba obligado a cumplir con los mandatos de la ley que Dios le había dado a Moisés. Pero con la venida de nuestro Señor Jesús, Dios extendió su gracia para todo aquel que creyera, aquel a quien había enviado como propiciación por nuestros pecados. Entonces, sin embargo, aunque la ley no era por obras, todavía podíamos ver su gracia en el Antiguo Testamento cuando Él constituye un sistema de sacrificios en el tabernáculo. Entonces, ¿qué permitía Él allí? Que de alguna manera el pecador se pudiera acercar a Dios por medio de una expiación de sangre, o sea, por medio de un sacrificio de un animal. Y se enseñaba de esa manera que la gracia venidera iba a ser por medio del sacrificio de la cruz. Entonces, por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo Jesús. Por eso hablamos de ese Dios vivo, por eso hablamos de ese poder que tiene la sangre derramada. Entonces vamos a ver unos ejemplos sobre la gracia de Dios en la Biblia. En Génesis 3:21 encontramos, dice, Adán y Eva desobedecieron a Dios. Sin embargo, vemos su gracia cuando permitió de una manera para ser perdonados por medio del sacrificio de un animal. ¿Y qué hizo cuando los sacrifica? Por medio de la piel de los animales los vistió. Para que no sintieran más vergüenza por estar desnudos y por el pecado que habían cometido. Y dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces, miren qué bonito cómo ellos encontraron gracia para quitarse en esa vergüenza de estar desnudos. Y Dios fue generoso. La Biblia también nos dice de los días de Noé. La tierra estaba llena de maldad y los pensamientos del hombre eran solo para el mal. Pero aunque todos podían considerarse malos, Dios siempre buscó a alguien porque Dios quería mostrar su gracia. Pero halló gracia ante los ojos de Jehová. Y eso lo vemos en Génesis 6:8. Por la gracia, Dios escogió a un hombre llamado Abraham.
para que por medio de su descendencia se diera perdón y salvación por gracia a la humanidad. Acuérdese que Dios le hizo una promesa a Abraham, esa tierra prometida. Y nosotros también tenemos que aferrar porque somos descendientes. Y dice en Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas a ti todas las familias de la tierra. Entonces, mire que aquí hay una enseñanza. Nosotros no podemos estar abriendo nuestra boca para maldecir al vecino. No podemos maldecir al hermano, a la hermana, al hijo, porque al igual eso va a recibir nuestras descendencias. Otro ejemplo habla de la gracia también cuando Lot fue salvo de ser destruido junto con Sodoma y Gomorra. Entonces, allí Dios halló a un siervo que le dio gracia ante los ojos de él y había sido engrandecida la misericordia del Señor. Lo guardó y le dio vida frente a la destrucción de estos pueblos que ustedes saben que fueron muy pecadores. Entonces, cuando leemos el capítulo 3 de Éxodo, que sería muy bueno que lo lean, vemos que Moisés al principio no quería servir a Dios, pero sin embargo Dios le mostró su gracia a Moisés y lo preparó para que sacara a su pueblo de Egipto. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te dará descanso. No hay nada que no esté expuesto para los ojos del Señor. Y siempre está con nosotros. Entonces, esta es la hermosa enseñanza con la que hoy quería decirles que a partir de que nosotros vivimos a nuestro Señor Jesús, vivimos en gracia, vivimos para estar en bendición, vivimos para que nos sucedan cosas sobrenaturales en una tierra donde hay pecado, pero nosotros vamos a ser diferentes. Nosotros cuando nos apartamos y tomamos esa decisión, vamos a recibir bendición. ¿Por qué? Porque estamos llenos de gracia. Vamos a orar. Amén. Muchas gracias. Qué bendición esta palabra. Vamos entonces a hacer oración. Amado Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador y que mi pecado me separa de ti. Hoy creo con mi corazón y confieso con mi boca que Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió por mí en la cruz y que Dios, el Padre, lo resucitó de entre los muertos. Te pido perdón y me arrepiento de todos mis pecados. Renuncio a todo pacto con el mundo, con la carne y con el enemigo, y hago un pacto nuevo contigo, Jesús, para amarte y servirte cada día de mi vida. Jesús, entra en mi corazón y cambia mi vida. Si hoy muriera, al abrir mis ojos, sé que estaré en tus brazos. Te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida eterna. Te pido, Señor, que permitas que podamos caminar en esa gracia sobrenatural que tú inmerecidamente nos provee cada día de nuestra vida. Te pido, Señor, de manera sobrenatural que no permita que mi mente sea confundida por las actuaciones del enemigo y así poder recibir la gracia que tú tienes para mí. Y sobre todo recibir toda la sabiduría para mantenerme firme en la fe y que me llene mi vida para siempre de alegría, gozo, paz, para tener la liberación de la esclavitud de ese viejo hombre que posaba en cada una de nuestras mentes. Y no permite que el enemigo
me ponga mentiras en mi mente y que permita que declare en mi contra y que siempre estoy pensando y confiando en tu voluntad y no pierdo la confianza en ti y me mantengo firme en el propósito que tú has puesto en mi vida. Declaro, decreto y establezco que las promesas dadas en el mundo espiritual se cumplen en mi vida. Te pido, Señor, que permita que mi comunión contigo sea cada vez más fuerte, que las relaciones con las demás personas sean amables y tranquilas, que se conviertan en actuaciones que me acerquen a ti y sean muestras de mi temor hacia ti y generen obediencia de tus mandatos y que pueda aceptar que tú eres el Todopoderoso y así poder recibir todas las bendiciones que tú tienes para cada uno de nosotros. Te lo pido y sé que ya fue concedido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Muchas gracias.